Hola, hola, ¿qué tal? En este video les voy a explicar la reutilización de componentes. Les voy a mostrar un ejemplo y también les voy a explicar el por qué es importante la reutilización de componentes en React. Entonces, vámonos primero a un proyecto. Este proyecto está creado con el comando create react app. Entonces ese es el proyecto que se genera por defecto. Entonces nos venimos a la carpeta src, creamos una carpeta que se llame componentes y aquí vamos a crear nuestro componente con el que les voy a hacer la explicación de la reutilización. Entonces nos vamos aquí, creamos un nuevo folder. En este caso, la reutilización de componentes se usa mucho en la parte de los botones, los inputs, cosas que se utilicen mucho dentro de una aplicación. En este caso voy a crear un botón para mostrarles el ejemplo, pero puede ser un botón, un input, una tabla, una lista. Debe de ser algún elemento que se utilice en muchas partes. Entonces vamos a empezar con un botón, entonces le voy a llamar button eh, o principal button, que sería como un botón principal. Entonces aquí lo que voy a hacer es, vamos a copiar esto y creamos un nuevo archivo que le vamos a poner principalButton.js, que es el componente, y vamos a crear un archivo que sea un index, que es el que va a exportar el componente, y también vamos a crear su estilo. Entonces creamos aquí punto, ay, punto CSS. Está listo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es crear la estructura de un componente funcional. Después vamos a importar los estilos y por último vamos a exportar este componente con el index import, eh, el botón. Ok, esto lo hago ahorita les voy a mostrar el por qué. Ok, y ya está listo el index, ya está listo el CSS y ya está listo el componente. Entonces, la estructura de un componente, pues es la base, que es importamos la librería de React, importamos el CSS, aquí declaramos una función como constante, la cual va a retornar un elemento HTML y esto lo vamos a exportar. Básicamente es eso. Entonces, aquí lo que lo que está diciendo que va a hacer referencia a nuestro componente es un botón. Entonces, aquí vamos a crear una etiqueta botón de HTML. Y esto es lo que vamos a exportar. Literal, es un div que contiene un botón. Entonces, se puede hacer de esta forma si quieres agregárselo dentro de pues de un elemento, un contenedor, ¿no? Que es el div. Pero también se puede exportar directamente el puro botón. En este caso vamos a exportar el puro botón. El botón va a tener un class name que va a ser en este caso como button, eh, como principal button, ¿no? Entonces así lo ponemos. Aquí le vamos a poner una propiedad que se va a llamar, bueno, cómo se va a llamar el botón. Entonces aquí lo vamos a dejar parametrizable. ¿Para qué? Para poderlo reutilizar. Entonces aquí le vamos a poner el text. Este text va a venir de una desestructuración que le hacemos a la función para poder decir, ok, cuando llegue el texto lo vamos a poner aquí. En este caso, la variable se llama texto, es lo que vamos a pintar aquí. También vamos a ponerle su ID parametrizable, ya que se puede utilizar de diferentes pues, momentos. El evento onClick también va a ser parametrizable para que se puedan ejecutar diferentes funciones. Entonces aquí lo que vamos a hacer es
ejecutar una función cuando llegue el evento. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es el ID, lo vamos a recibir de arriba, y también el onClick. Y este lo ejecutamos dentro de la función. En este caso son llaves, no son paréntesis. Y aquí ejecutamos el onClick. Ok. Entonces, aquí ya estamos ejecutando la función del onClick. Estamos recibiendo el parámetro ID y estamos recibiendo el texto. Entonces, pues eso se supondría que es lo más básico que tiene un, pues un botón en sí, cualquier botón. Entonces, lo que vamos a hacer es pintarlo, pues en este caso en donde lo querramos. En esta ocasión lo voy a pintar aquí en app. Entonces aquí voy a import el componente principal, que es principal button. Y, ok, aquí lo que les comentaba sobre este index que retorna el componente es para que al momento de importar, nada más puedas poner la carpeta que lo contiene, que en este caso es components, y la carpeta donde está ya el componente, que en este caso es la pura carpeta. Entonces, pues el enrutamiento en las carpetas lo que hace es siempre cuando no especificas qué elemento o qué archivo quieres, se va directamente al primer archivo que se llame index. Entonces, como aquí yo no le estoy especificando qué archivo necesito, se va al index y el index lo que hace es exportarme directamente el componente. Esto es para no tener que no sean tan largas las rutas. Entonces aquí ya tengo importado mi componente y lo vamos a utilizar. Entonces lo colocamos aquí. Entonces aquí yo le estoy diciendo que mi componente recibe tres parámetros. El primero es el texto, el segundo es el ID y el tercero es el evento. Entonces aquí lo que voy a decirles primero una propiedad que se llame text y le voy a decir en este caso que sea botón 1. Después va a ser el ID. El ID pues sí sería prácticamente el que sea. Le vamos a poner, no sé, ID 1. Y por último sería el evento o la función de clic. ¿Qué quiero que haga cuando haga clic? Entonces aquí lo que le voy a decir que es un onClick y lo que le voy a mandar va a ser un evento que se va a llamar, no sé, eh, onClick 1, por ejemplo. Esa aún no está declarada, entonces vamos a declarar esta, esta función. Entonces lo que vamos a hacer aquí es decirle const on click 1 es igual, va a ser una row function. Y listo, ya tengo declarada mi función, que lo que va a hacer es escribir un console log para ver lo que está pasando. Entonces aquí es click 1. Entonces ya tenemos nuestra función que al ejecutarla, eh, de hecho esta se manda de la siguiente forma. Entonces al ejecutarla va a escribir un console log. Entonces si nos vamos a nuestro navegador, aquí ya tenemos el botón. Entonces si le voy a inspeccionar para irnos a la consola y le doy clic, ahí ya aparece clic 1. Entonces vamos a darle un poquito de estilo para que no se mire tan feo. Entonces aquí le vamos a poner como le especifique acá, que es btn principal. Entonces esta es la clase. Ponemos la clase y le vamos a poner eh, por ejemplo, va a ser un text align center para que el texto lo alinee al centro. Vamos a ponerle un background color, no sé, algo que resalte. Vamos a poner un color. Vamos a ponerle el color blanco al texto. Vamos a ponerle un border, radius de unos 15 píxeles. Vamos a ponerle
un border style, va a ser un solid para que sea liso el borde y un border width para que sea 5 píxeles y un border color. Vamos a ponerle un grisecito. Voy a ponerle este. Y ya vemos, vamos a ver los cambios. Ahí está. Entonces aquí vamos a ponerle también un padding para que no se mire tan eh, de 5 píxeles. No se mire tan pegado. Y queda un poco ovalado. Entonces vamos a ponerle un padding 5 por 10 píxeles. Ahí está, ya se mira un poco mejor. Vamos a ponerle un 5 por 20 píxeles para que se mire más alargado. Ahí está. Entonces esto lo vamos a alinear al centro. Entonces para hacer eso vamos a hacerlo con eh, Flexbox. Entonces aquí vamos a ponerle al componente app. Ya tiene su propio CSS. Entonces aquí es un display flex. Es un justify contents al centro. Eso ya lo tendría que mover. Ahí está, ya está al centro. Vamos a ponerle al elemento un margin top de 1.5m para que no se mire. Ahí está, ya lo tenemos centrado, entonces ahora sí. Ahora sí, vamos a explicar cómo funciona lo que viene siendo la reutilización. Ahorita yo ya creé mi componente, es este botón con este estilo y en este caso yo estoy instanciando este componente en, en el componente app. Estoy instanciando el componente con el nombre de botón 1. Pero la reutilización consiste en que este componente yo lo declaré, yo lo creé solo una vez con un solo código. Entonces, aquí yo lo que puedo hacer es instanciarlo cuantas veces yo quiera. En este caso lo vamos a instanciar 3 veces y vamos a decir botón 2, botón 3, un clic 2 y un clic 3. Esto es porque yo puedo crear cuantos botones yo quiera para que hagan diferentes funciones, que es lo que se realiza en cualquier aplicación. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es declarar la función la 2 y por último la 3 y vamos a pintarlos sus valores que va a pintar. Entonces aquí ya podemos ver, si nos vamos al navegador, que está el botón 1, botón 2 y botón 3. Entonces yo lo que hago es decir, ok, clic al botón 1, me hace clic 1, clic al botón 3, clic 3 y clic al botón 2, clic 2. ¿Por qué? Porque son independientes. Entonces, eh, esta es la principal función de la reutilización de componentes y es muy importante ya que aquí yo lo hice con 3 líneas de código, colocar 3 botones distintos. Bueno, con funciones distintas, aunque hagan exactamente, bueno, aunque sea exactamente en diseño el mismo, pero estoy ejecutando 3 funciones diferentes para cualquier caso. Entonces, este botón yo lo puedo usar donde yo lo necesite. Por eso les comentaba que la reutilización de componentes es muy importante cuando tenemos elementos que se repiten mucho. Entonces, al utilizar la reutilización de componentes, me estoy evitando estas, estas líneas de código, que es prácticamente todo esto. Entonces, para yo poder hacer lo mismo, pero sin la reutilización de componentes, yo tendría que copiar esto y pintarlo directamente aquí, aquí, acá, exactamente esto. Yo tendría que hacer esto. Copio, esto lo quito. Entonces ahí sería 1, 2, 3. Entonces aquí estamos hablando de que ya es bastante código el que estoy repitiendo. ¿Por qué? Porque es prácticamente lo mismo. Es un botón con su class name, con su ID, con su evento. Entonces, por eso es muy importante la reutilización de componentes, ya que te ahorras bastante código y haces el código más, pues más mantenible, o sea, más escalable y lo puedes mantener más fácilmente. Eh,
Por ejemplo, en este caso yo nada más le mandé tres propiedades, que es lo que viene siendo el, en este caso, el texto, el ID y el onClick, y se miran exactamente igual los tres botones. Pero, por ejemplo, si tú quieres tener el componente, ahora sí que totalmente personalizable, lo que viene siendo la clase se la cambiamos y le ponemos que sea un class normal, que venga igual de las propiedades, pero como es una palabra reservada, entonces le vamos a poner class, por ejemplo, que sea name class. Escribimos, ahí está. Ahora sí, ahorita como no le estoy mandando la propiedad de clase, va a estar con los botones por defecto. Entonces aquí vamos a declarar, tiene principal uno y ahorita vamos a escribir los otros dos, pero primero nos vamos al app donde estamos declarando las propiedades y vamos a pegarle lo que viene siendo el name class y aquí le vamos a mandar la clase que queramos. En este quiero el uno, entonces aquí le vamos a poner que name class va a ser exactamente lo mismo, pero el 2. Estos nada más son de ejemplo para mostrarles cómo es que yo le puedo mandar cuantas propiedades yo necesite, también cuantas yo ocupe personalizar, porque a lo mejor el estilo, yo quiero un botón reutilizable que tenga el mismo estilo para todos, entonces se puede hacer de la forma en la que lo hice al principio, pero en este caso, si yo quiero un botón diferente para todos, pues nada más lo hago de esta forma y ya lo especifico. Entonces al uno quiero la clase principal uno, la 2 y la 3. Entonces aquí lo que voy a hacer es decir, que la uno, aquí estoy repitiendo bastante código, que también ahorita lo podemos simplificar para no repetir tanto, pero pues el para para el ejemplo, pues no es muy necesario, ¿no? Entonces aquí ya tengo que el botón principal, bueno, la clase uno, la clase 2 y la clase 3. Entonces la clase 3 va a ser púrpura, la 2 va a ser este verde y pues la uno sigue siendo azul. Entonces aquí como yo estoy declarando tres componentes con la propiedad de la clase diferente, porque aquí es la 2, la uno y la 3, ya tendrían que ser tres botones diferentes. Aquí estamos viendo botón uno, botón 2 y botón 3. Entonces, para esto nos sirve la reutilización de componentes y pues es muy importante en proyectos bastante grandes porque al momento de querer hacer algún cambio, pues vas directamente al componente, lo ejecutas y se hace el cambio para todos bueno, para todas las páginas donde utilizaste ese componente. Entonces, esto hace que no tengas que ir página por página buscando el mismo componente y el mismo código para hacerle el mismo cambio. Entonces, un cambio que haciéndolo sin reutilización de componente te puede tomar 1 o 2 horas realizarlo. En el estar buscando los componentes y estar haciendo el cambio, pues en este caso lo haces en minutos, ¿no? Porque nada más buscas el componente, buscas la propiedad o el estilo que quieras modificar o el evento, la función, y en automático ya se hace el cambio para todos. Entonces básicamente es eso. Igual cualquier duda que tengan me lo pueden dejar en los comentarios y les puedo explicar más a fondo. También si gustan que les explique cómo minimizar los estilos, pues igual también, o sea, cómo refactorizar. Y pues es todo y nos vemos hasta la próxima con un video nuevo.